Una de nuestras actividades favoritas en casa es ver películas juntos. ¿A quién le gusta ver películas? Nosotros siempre disfrutamos ver películas juntos. A menudo nos encontrarás sentados en la sala, mi esposa y yo, reunidos frente al televisor. Pero la pregunta más importante durante una película siempre es esta: ¿quién se queda con el control remoto? ¿Quién se queda con el control remoto? El control remoto es un símbolo de autoridad y de poder, podríamos decir. Quien lo sostiene controla la dinámica de la sala. Decide si el volumen está muy alto o si el volumen está muy bajo. Si el canal queda o se cambia. Pero de todos los botones en un control remoto, yo diría que el botón más popular tiene que ser el botón de pausa. El botón de pausa. ¿Por qué será el botón de pausa el botón más popular? Bueno, este botón nos da la oportunidad de alejarnos por un momento si fuera necesario, para quizás buscar algo en la comida si tengo algo de hambre y deseo palomitas de maíz. El botón de pausa también te da la oportunidad de ir al baño si necesitas un descanso en medio de la película. Cuando pausamos también podemos conversar. Podemos hablar y meditar sobre lo que está sucediendo en pantalla. La pausa crea un momento para detenernos y reflexionar sobre la historia que se está desarrollando ante nosotros. Aunque es fácil pausar una película, pausar la vida se hace muy difícil. Aunque es fácil pausar una película, pausar la vida se hace muy difícil. Detenernos, vivir en el momento y reflexionar puede parecer casi imposible. Las agendas ocupadas, tareas, responsabilidades en el trabajo, en la escuela o en el hogar, a menudo nos controlan más y más y nos quita la oportunidad de pausar. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal si en esta mañana Dios te está haciendo un llamado especial? ¿Qué tal si en esta mañana Dios te está invitando hoy a pausar, a dar un paso atrás, a reflexionar y descansar en su presencia divina? Bueno, hoy tenemos la oportunidad para pensar en lo que significa pausar espiritualmente. Nuestro mensaje se titula en esta mañana: En su presencia pausamos. Oremos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, ahora que vamos a abrir de tu palabra, nuevamente invitamos a tu Santo Espíritu para entenderla. Ayúdame a mí a poder comunicar este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te invito a buscar tu Biblia al libro de Habacuc. Al libro de Habacuc. Este libro se encuentra en la sección de la Biblia conocida como los profetas menores, ya bien cerca del final del Antiguo Testamento. Y para ayudarte a encontrarlo, si lo necesitas, está aproximadamente 4 libros antes de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. El libro de Habacuc captura una conversación interesante entre el profeta y Dios. Preocupado por la maldad entre el pueblo de Dios en Judá, Habacuc expresa su confusión acerca de por qué Dios pronto usaría una nación aún más pecadora, Babilonia, para traer juicio sobre ellos. Sin embargo, Dios le asegura a Habacuc que Babilonia también sería responsable por sus propios pecados. El capítulo 3 de Habacuc es donde estamos estudiando hoy y concluye con la canción y oración de Habacuc para el Señor. Habacuc capítulo 3, iniciando con el verso número 9. Habacuc 3:9.
tienes tu arco preparado. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. ¿Qué dice ahí la Biblia ahora? Sela. ¿Lo dice tu Biblia? Sela. Con los ríos divides la tierra. Algunas versiones dicen, has hendido la tierra con los ríos. Verso 10, Habacuc 3. Te ven los montes y temen. Pasa la inundación. El abismo deja oír su voz y alza sus manos a lo alto. Verso 11. El sol, ¿y qué más? Y la luna se detienen en su lugar. Por la luz de tus flechas, o algunas versiones dicen saetas, que cruzan. Por el resplandor de tu brillante o refulgente lanza, verso 12. Con ira pisas la tierra. Con furor pisoteas las naciones. Verso 13. Has salido para hacer ¿qué? Para socorrer a tu pueblo. Para socorrer a ¿quién más? A tu ungido. Has abatido la cabeza de la casa del impío y lo dejas desnudo de pies a cabeza. Y algunas versiones dicen, has descubierto el cimiento hasta la roca. Y termina nuevamente con esa palabra, ¿cuál es? Sela. Sela. Les menciono que el hebreo en este pasaje es sumamente difícil de interpretar, lo que ha llevado a una variedad de traducciones. También leer estas palabras en nuestro idioma moderno esconde su propósito literario. Estos versículos son más que simplemente una oración, sino también una canción. Podríamos decir como una poesía similar a lo que se encuentra en el libro de los Salmos. Los versículos de Habacuc que hemos leído nos presentan tres temas sumamente interesantes, tres temas cautivadores. Primeramente nos presentan un recuerdo. ¿Un qué? Un recuerdo. Número 2, un reconocimiento. Y número 3, un reposo. Primeramente, un recuerdo. Habacuc recuerda. ¿Cómo así? Bueno, si vemos entre los versos 9 al 11, vemos que Habacuc está mencionando diferentes relatos milagrosos pasados. Cuando vemos en esos textos iniciales, nos damos cuenta que se destaca un tema, que el Señor es presentado como un guerrero histórico, como un guerrero histórico, refiriéndose a Habacuc posiblemente al momento en que Dios guió a su pueblo en el éxodo por las aguas y por el río. Y cuando también el Señor detuvo el sol y ¿qué más? Y la luna en el libro de Josué. Habacuc quiso recordar a su audiencia el poder y los milagros pasados del Señor. Hoy en día también es esencial recordarnos de Dios, recordarnos de su palabra, recordarnos de sus milagros del pasado, de cómo Él ha sido guerrero. Una vez la hermana Ellen White, pionera adventista, dijo esto: no tenemos nada que temer del futuro, excepto si olvidamos el camino por el que el Señor nos ha guiado y sus enseñanzas a lo largo de nuestra historia pasada. La otra noche, mi esposa y yo estábamos viendo una película y apareció una escena en pantalla que era difícil de entender completamente. Entonces pausamos la película. Ya saben, mi esposa es la que tiene autoridad en nuestra casa y ella le dio pausa a la movie. Y en ese momento retrocedimos para revivir la escena, para entender bien la historia que se había desarrollado enfrente de nosotros. Y ahora que habíamos ya pausado y reflexionado
pudimos entender ahora dónde seguía la historia de esa película. Similarmente, Habacuc nos invita a retrocedernos, a regresar, a darle pausa a nuestra vida y acordarnos de lo que Dios ha hecho. De pasar un tiempo especial cada día en la palabra de Dios para entender sus promesas que Él ha hecho en el pasado y que aún hoy en día Él está cumpliendo para usted. Habacuc recordó lo que el Señor había hecho. Y esa es mi primera invitación para usted en esta mañana. Acuérdate de lo que el Señor ha hecho, porque Él desea seguir obrando en tu vida en el día de hoy. Ahora en los versos 12 al 13, mientras el Señor tomaba su arco en la mano para liberar al pueblo de Judá, ya hemos dicho que Habacuc recordó, pero ahora Habacuc reconoce. ¿Qué hace él? Reconoce. ¿Cómo así? Verso 12 y el verso 13. Con ira pisas la tierra. Con furor pisoteas las naciones. Verso 13. Y has salido para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Aquí el profeta describe tantas cosas que Dios hace. Habacuc no puede dejar de reconocer la gran influencia del Señor sobre las naciones. El versículo 13 es el testimonio más claro de esto. Nos dice que los ungidos son ¿qué? Salvos. Los ungidos han recibido el socorro del Señor. Estas palabras me acuerdan de lo que una vez dijo el apóstol Pablo a los creyentes en una ocasión, Filipenses 2:11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Al cristiano hay un privilegio especial de reconocer que el Señor es Jesucristo. De reconocer que Dios quiere socorrer a su pueblo. De reconocer que Dios tiene un plan para usted. Que Dios tiene un plan para su iglesia. ¿Lo reconoces en esta mañana? ¿Te has dado cuenta que Dios está interesado en tu vida? Que Él tiene el deseo de salvarte. Te invito a reconocerlo como tu Salvador personal. Ya hemos dicho que hemos visto dos temas interesantes en estos versos. Primeramente, un recuerdo que presentó Habacuc. Número 2, un reconocimiento. Y ahora, número 3. Se trata de un reposo. De un reposo que presenta el profeta. Dentro de este tercer capítulo hay algo sumamente interesante que no se ve a menudo en la Biblia. Ya hemos escuchado esa frase, Selah. La palabra Selah es una pausa musical. En la Biblia, esta palabra Selah solamente aparece en el libro de Habacuc, en el capítulo 3, y también en el libro de los Salmos. 74 veces en total. Nunca más se ve en la Biblia. Aunque no sabemos su significado exacto, se cree que esta palabra Selah indicaba un momento para que la orquesta tocara mientras los adoradores meditaban sobre el mensaje que se estaba presentando en la música. Habacuc entendía la necesidad de implementar una pausa. Y en este capítulo él lo presentó 3 veces. Esta mañana leímos 2 de esas pausas. Esa primera pausa se encuentra más al inicio del capítulo 3 de Habacuc. Selah, me gustaría presentar una foto en pantalla para que puedan ver cómo se escribe esa palabra en su idioma original, en el hebreo, que se lee de la derecha a la izquierda y lo ven en pantalla.
Selah es una pausa para reflexionar y considerar la gravedad del canto que se estaba dirigiendo a Dios, dándole a los participantes, a los que estaban escuchando la música o la oración, para darles a ellos chance de meditar en Dios personalmente. Y te pregunto en esta mañana, ¿qué tan a menudo le das a Dios tu atención completa? Te pregunto en esta mañana, ¿qué tan a menudo haces una pausa en tu vida para conversar con Cristo? Tal vez frecuentemente pausas cuando ves una película, o quizás cuando estás cansado y necesitas un descanso o un break en el trabajo. Pero ¿cuántas veces pausas para escuchar la voz de Dios? Probablemente entiendes el concepto del reposo que se encuentra en el sábado. Y podría estar un estudio perfecto de cómo inició el sábado y la expectativa que Dios tiene de este séptimo día para nosotros. Pero te pregunto, ¿has realmente experimentado el reposo sabático? ¿Realmente has experimentado el reposo que se encuentra en el Creador del sábado, quien es Cristo Jesús? En tu presencia deseamos pausar, Dios, pero a menudo no lo hacemos. Habacuc consideró absolutamente importante recordar primeramente y reconocer a Dios. Y nosotros también deberíamos tomar esta misma pausa que estamos describiendo en esta mañana. Aunque es fácil pausar una película, pausar la vida se hace muy difícil. Hace 7 años, mientras yo estaba en cuidados intensivos en el hospital Novant Health en Charlotte, yo me sentía abrumado y frustrado. Había estado en una cama de hospital ya durante varias semanas, rodeado constantemente de equipos médicos, de cables y de doctores. Esta interrupción inesperada había pausado mis estudios universitarios. Mi frustración era algo similar a las palabras de Habacuc en el primer capítulo de su libro, cuando él menciona: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Clamaré pidiendo ayuda y no escucharás. Quizás te hayas sentido así en alguna vez de tu vida. Quizás te sientes así mismo en esta mañana. Cuando estaba en el hospital, yo veía ese momento, esa pausa inesperada, como una carga o como un castigo. Sin embargo, al mirar atrás, puedo ver que Dios tenía un propósito para esa pausa. Que Dios tiene un propósito en las pausas. Mientras yo reflexionaba en mi habitación de hospital, pude detenerme y reflexionar sobre la historia que se estaba desarrollando en mi vida. Mis pensamientos a menudo se dirigían a Jesús y al sufrimiento que Él soportó. Un sufrimiento que humanamente nunca podríamos entender, un sufrimiento único. Y aunque Jesús tenía el poder de pausar su camino hacia la cruz, Jesús eligió otra cosa. Jesús eligió, en lugar de pausar sus propios deseos, se rindió al plan de su Padre. En el jardín del Edén, cuando la humanidad cayó por primera vez, Cristo ya había iniciado su plan de rescate. Su plan que pudimos ya ver más o menos en ese verso número 13. Saliste a socorrer a tu pueblo. Cristo
tuvo un propósito con su pausa. Llegó a esta tierra, pausó su tiempo celestial y llegó aquí, a este lugar, con el propósito de darle a la humanidad una segunda oportunidad. Hoy, Cristo te invita. Hoy Cristo te llama a dejar a un lado tus agendas ocupadas, tus tareas y responsabilidades y permitirle a Él tomar el control de tu corazón. Tomar el control de tu corazón. Te pregunto, levantando la mano, ¿estás dispuesto a hacer una pausa y aceptar a Jesús como tu Salvador hoy? Amén. Espero que sí. Antes de ya presentar nuestro himno final, te voy a dar un momento personal. Antes de nuestro himno final, te voy a dar ahora un momento personal para que puedas practicar lo que hemos predicado en este día. Para que puedas orar y hablar con Él. Te voy a dar un minuto ahora para que ores personalmente, para que le expreses a Dios tu agradecimiento, para que le presentes cualquier pedido que haya en tu corazón. Te invito ahora a orar y en un minuto escucharás la música de nuestro himno final y nos pondremos de pie. Mientras tanto, adelante y oraremos juntos.